Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo la conferencia de la importancia de la internacionalización en la educación. Esta es una conferencia magistral que coordina la Embajada del Reino Unido a fin de promover la importancia de la internacionalización de la educación. En la Feria del Libro del IPN le damos la bienvenida al ser acorde con la política de internacionalización que impulsa nuestro director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, a fin de que nuestros estudiantes rebasen fronteras con los conocimientos adquiridos en el IPN y pongan en alto a nuestro instituto fuera de México. Para ello le damos una cordial bienvenida a la doctora Jesús Ofelia Angulo Guerrero, para quien pido un fuerte aplauso. La doctora es ingeniera bioquímica en alimentos por el Instituto Tecnológico de Culiacán, maestra en ciencias de los alimentos y nutrición por Purdue University de Estados Unidos, doctora en ciencia de los alimentos por la Universidad de París y estancia postdoctoral en la Universidad de California. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en las áreas bioquímica y alimentos. Ha participado en distintos cargos académicos y de vinculación en el Tecnológico Nacional de México. Su experiencia como pionera en la evaluación sensorial en México la ha llevado a impartir conferencias en Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia. Su producción de investigación la ha llevado a publicar en revistas indexadas de reconocido prestigio científico. La doctora Angulo pertenece a la Academia Mexicana de las Ciencias. Actualmente es secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Con nosotros nos acompaña el maestro Roberto Vélez de la Embajada del Reino Unido, para quien les pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que amablemente me ha hecho el maestro Roberto Vélez. Él es responsable de las redes de Ciencia, Tecnología e Innovación del Reino Unido en México, y pues en el marco de la invitación que el Instituto Politécnico Nacional hizo a la Embajada Británica para ser el país invitado a esta Feria del Libro, pues es que amablemente me han incluido en la programación de las conferencias que trae pues esta coordinación entre el Instituto Politécnico Nacional y la Embajada Británica, la Embajada del Reino Unido. Y pues quiero empezar agradeciendo esa invitación a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro. Y también quiero agradecer a todos ustedes por la amable asistencia, por estar acá, por ser pues parte fundamental de esta charla que vamos a tener sobre la importancia de algo que a todos nos gusta, que es pues salir, ¿no? Salir al extranjero. Con temas sobre todo educativos, con temas de investigación, con temas de ciencia, con temas que a cualquier persona involucrada con una institución de educación superior pues le es muy atractivo, ¿no es cierto? ¿O quién de ustedes no le gustaría hacer una estancia en una universidad fuera del país? A todas las personas que estamos aquí nos encantaría tener una instancia fuera del país, y la verdad es que a nosotras también nos gustaría que todos ustedes hicieran una estancia. Ese es el anhelo, ese es el sueño. Así que yo quiero empezar esta charla comentándoles algo que he acuñado desde hace muchos años, de verdad, créanme que muchos años. A Roberto lo conozco hace muchos años, hace alrededor de 15 años, pero esto que les voy a compartir lo traigo desde antes. Él creo que no sé si me escuchaste, ahora me dirás, pero es algo que para mí es fundamental y crucial, y es que combinar la enseñanza de educación superior
con el fomento a la ciencia, para mí constituyen un binomio inseparable para alcanzar la excelencia educativa, para alcanzar la verdadera calidad en la educación. Y ahora les explico por qué pienso eso. Cuando un profesor de licenciatura participa de actividades científicas, de actividades de investigación científica, tecnológica, de innovación, pues ¿qué es lo que sucede con su cátedra? ¿Qué es lo que sucede con su plan de estudios? ¿Qué es lo que sucede con el contenido de la asignatura? Pues en primer lugar que lo mantiene siempre actualizado. En segundo lugar, que incorpora un componente de internacionalización fundamental para estar a la vanguardia del conocimiento permanentemente. Y sobre todo, algo que para mí es así, la razón principal es que logra motivar, incentivar a sus estudiantes a la investigación, a interesarse en el posgrado, a interesarse en la ciencia, a interesarse en un intercambio académico. Eso para mí es muy importante. Luego, por otro lado, que hablamos de la importancia de la internacionalización de la educación superior, pero hablemos qué es la internacionalización de la educación superior. Pues es generar las condiciones para que las instituciones generen programas y planes para la movilidad, para el intercambio, para pues incluir en el currículo esos temas de internacionalización importantes. Pero para un país, el tema de internacionalización tiene connotaciones no solo en materia académica o educativa, tiene connotaciones también en materia económica, tiene connotación en materia cultural, tiene connotación en materia política y sociocultural. Esas son las implicaciones de la internacionalización. Así que díganme ustedes si no es importante la internacionalización de la educación superior. ¿Ustedes qué piensan? Que sí es importante, no solo por eso que ya vimos, ¿no? De que pues qué lindo es viajar y conocer otras culturas, otros países, otras escuelas, y que lo que eso significa es otras formas de enseñar, otras formas de aprender en un escenario ya fuera de nuestro país. Antes de pasar de lleno a lo que ustedes ya están viendo en la pantalla, déjenme compartir con ustedes algo que también para mí es fundamental, y es traerlos un poco, antes de salir al contexto internacional, sentar un poco los pies sobre la tierra de lo que vivimos en nuestro país. Y para mí es muy importante que recordemos, todas las personas que estamos aquí, que la educación es un derecho constitucional, y en nuestro país la obligatoriedad de la educación no se circunscribe a la educación básica, que comprende la educación inicial, primaria, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. No solo se circunscribe a la educación media superior, incluye también a la educación superior. La educación superior es obligatoria, y quiero que por ahí tomen en cuenta lo siguiente. En el artículo 3º, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para hacer obligatoria
la educación superior. Ahora déjenme platicarles un poquito más. ¿Cómo estamos en datos? En México, la matrícula de educación superior es de 5.192.000 estudiantes. Ahí están contabilizados ustedes. De esos, 112.000 son casi 112.000 están estudiando un posgrado, 480 y tantos mil están en licenciatura y 112.000 están en posgrado. Pero de esos 5 millones, poco más de 5 millones, casi 2 millones estudian en universidades privadas. Es un porcentaje importante, ¿no? Es un porcentaje importante. Y hay que contextualizarlo con esto de que la educación superior es un derecho y es obligatoria. ¿Y saben qué es lo que hace la educación en nuestras vidas? Pues hacernos conscientes de esos derechos y exigir esos derechos. Ahora les voy a hablar, ya cayendo un poco en el escenario internacional, la matrícula de educación superior a nivel mundial. ¿Ustedes tienen idea de cuántos colegas, compañeros y compañeras de ustedes hay en el mundo en este tipo educativo? Pues hay 235 millones. Y es, en mi opinión, inhumano que no nos conozcamos. Hoy, en el mundo de la globalización, en el mundo de las tecnologías de la información, me parece que la internacionalización debiera ser una práctica común y debiera ser algo de sentido común, de pues acercar a esos 235 millones de jóvenes que estudian el mismo tipo educativo que ustedes. Pues ahora bien, vamos a hacer un poquito de historia sobre este tema. Ya ustedes están contextualizados, ¿de acuerdo? Ya saben cuántos somos en el país, ya saben cuántos somos a nivel mundial y también ya saben que nuestro país es un derecho y es obligación de quién generar las condiciones. Del Estado, es obligación del Estado. Pues miren, hace muchos años la Organización Mundial de Comercio introdujo el tema de la internacionalización de la educación superior cuando se incluyó la provisión de servicios educativos en lo que se conoce como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, porque se vio a la educación como un servicio que tenía que estar en los acuerdos internacionales para que los países establecieran las reglas de comercialización de esos servicios. Eso es lo que quiero yo compartir de esta lámina, además de que la consecuencia de este acuerdo o de incluir los servicios educativos en este acuerdo fue promover la integración regional y sobre todo fue derivado pues de este proceso de globalización de las economías. ¿Quién de ustedes no ha escuchado hablar de lo globalizado que está el mundo? Todos hemos escuchado hablar de esto, ¿verdad? Aquí recibimos productos de todas partes del mundo. Vamos al súper y encontramos siempre una sección de productos, ¿cómo les llaman? Gourmet, que casi siempre vienen de Japón, de Reino Unido, de España, de Francia. Encontramos productos de todos lados. Y además, si queremos un producto de cualquier parte del mundo, si no lo encontramos ahí, lo pedimos, ¿por qué medio? En línea. Los servicios están a la mano. Y luego quiero que veamos ahí en la parte derecha abajo la inversión extranjera directa que ha vivido México en
servicios, entre otros los educativos de 35.5 millones de dólares. Ahora pasemos a la siguiente. Muchas gracias. Es justamente la educación superior, no solo por la docencia, sino por las actividades de investigación, que es promotora de la internación. Es donde más vemos la relevancia de la internacionalización. Y esto, la OCDE, en todos sus países, en seguimiento a estos acuerdos, conocidos como GATS, ¿qué es lo que buscaban a través de esto? Pues desarrollar una cultura de calidad, tomar buenas prácticas e incorporarlas en nuestros planes de estudio. Luego, lograr que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. ¿Por qué dice que sean utilizados de manera eficiente? Porque estos tienen que ir acompañados de, permítanme que es una opinión personal, yo lo diga, cumplamos las instituciones de educación superior con nuestra encomienda de que si un joven, una joven se inscribe en mi institución de educación superior, mi responsabilidad es que ese joven, esa joven, egrese con un título universitario. Y en tanto yo como institución de educación superior no logre ese, estoy incumpliendo con mis compromisos. Por eso es que es importante lograr una oferta educativa de calidad y hacer uso eficiente de los recursos. Y luego, pues las dos de abajo también son de interpretación directa. Miren, pasó algo muy importante en la UNESCO, derivado de las declaraciones de la Organización Mundial de Comercio y de la OCDE, de las declaraciones de esas dos instituciones. La UNESCO dijo: la educación superior tiene que ser considerada como un bien público. Tiene que ser considerada no como un objeto, sino como un bien público, como un bien sujeto a derechos. Y es, como dije al inicio, responsabilidad del Estado proveer y asegurar que ese bien público sea recibido y aprovechado por los jóvenes en edad de asistir a la educación superior. En un ratito más les voy a hablar de un tema fundamental, que es la cobertura. No, lo voy a hacer ahora mismo, porque ahí viene el segundo término en esa diapositiva: la importancia de la internacionalización en la ampliación de la cobertura. Quiero decirles, y con mucho orgullo, que en esta administración, que está terminando en unos días, pasamos de una cobertura neta, eso significa los jóvenes de 3 años de edad que están inscritos en una institución de educación superior. Se llama cobertura neta de educación superior. En la ciudad pasamos de 49% a 60%. Es decir, se incrementó en 11 puntos porcentuales la cobertura neta. En la cobertura bruta, perdón por el nombre, pero ese es el nombre técnico, formal y oficial, es la que considera la matrícula sin importar la edad. Cualquier persona de cualquier edad, esa es la cobertura bruta. En la Ciudad de México está arriba del 120%, porque muchos jóvenes del interior de la República vienen a estudiar a la ciudad. Entonces, la ciudad tiene registros de matrícula superiores a
el número de jóvenes en edad de ir a la universidad que habitan en la ciudad. Entonces, la cobertura que importa es la cobertura neta, y ahí tuvimos un 11% de incremento. Y bueno, cuando la educación superior se ve como un bien público, tiene otra consecuencia, que es que en este compromiso del Estado para generar las condiciones de cobertura, pues también tiene que promover la calidad, la eficiencia y sobre todo dar el financiamiento que requiere y que demanda. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México? Pues después de casi 25 años se crean dos nuevas universidades, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos, ambas con más de 50,000 jóvenes estudiando. Recordará, Roberto, que cuando colaboramos había sistemáticamente un paro al inicio de cada ciclo escolar frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, porque estaban los rechazados que no habían tenido un lugar para estudiar la universidad, y siempre había que hacer una estrategia para encontrar lugares para ellos. Pues hace 6 años que eso no se vive en la ciudad. Ya no hay más paros de los rechazados, ya está atendida esa demanda. Bueno, la internacionalización de la educación promueve la cooperación y el intercambio, la movilidad académica, el fortalecimiento de la formación docente y bueno, pues crea lazos que se mantienen de por vida. Miren, como bien lo dijo el profesor, yo hice 2 estancias en Estados Unidos, una en Francia y varias visitas al Reino Unido. Y hasta el día de hoy, que hace más de 30 años que yo hice esas estancias, sigo manteniendo la colaboración. De hecho, con uno de ellos, fíjense, con dos de ellos, 2 investigadores, uno de Francia y otro de Reino Unido, mantuve la colaboración académica con ellos hasta que fallecieron. Entonces, ese enlace de relación académica permite la internacionalización y la colaboración, que es sumamente importante y que básicamente estaba, si me pasas ya la siguiente, porque estaba hablando de eso en esta lámina. Y aquí, los ejes de la internacionalización de la educación superior, ya lo hemos dicho. Para empezar, toda institución de educación superior, cuando escucha el concepto de internacionalización, lo primero que se le viene a la mente es la movilidad estudiantil. ¿Cuántos estudiantes va a recibir Reino Unido este año? ¿Cuántos estudiantes va a recibir del extranjero el Instituto Politécnico Nacional? ¿Y cuántos estudiantes del Tecnológico Nacional de México van a salir para realizar una estancia académica de un semestre o de un año en el extranjero? Esas son las primeras acciones que se incorporan en la institución cuando se pretende incorporar el eje de internacionalización en la institución. Pero también, y lo más, no lo más importante, pero la movilidad estudiantil surge de esos enlaces que se dan entre profesores. Cuando un profesor ya hizo una estancia en una universidad extranjera, pues busca que sus estudiantes también la realicen. Por eso es que la movilidad de profesores también es importante. Y como dije al principio, ¿qué hace la movilidad de profesores? Pues promueve la calidad en la formación docente y la calidad en los trabajos de investigación que se realizan. Y luego viene un tercer componente que hemos escuchado muchas veces, pero yo me pregunto, ¿quién de ustedes tiene una definición de lo que eso significa? Me refiero a la internacionalización del currículum. Lo hemos escuchado mucho, se ha escrito mucho, se ha investigado mucho, pero ¿qué significa eso? Pues lo que eso significa es que todos los planes de estudio de todas las carreras
educación superior deben tener en su contenido un componente de internacionalización, ya sea de, por ejemplo, si es una asignatura de matemáticas, si es una asignatura de bioquímica, siempre hay que referenciarlo al concepto internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿dónde está en esa materia el conocimiento de frontera? ¿Hacia dónde va la investigación en esa temática en un contexto internacional? Eso es la internacionalización del currículum. Incorporar ese avance del conocimiento, avance de la ciencia en las asignaturas que integran el plan de estudios. Y luego viene algo que a mí me encanta muchísimo porque es parte de la presentación, es la creación de redes y de programas de intercambio. Miren, los problemas que hoy vivimos como humanidad son problemas globales. El cambio climático, la escasez del agua, las energías renovables, las tecnologías de la información, el C5, las redes inteligencia artificial, transmisores, semiconductores, todos estos temas son temas globales, no son temas locales, ni solo nacionales, son temas globales. Y el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, representa un desafío muy grande para la humanidad. Miren, ninguna universidad, por más vanguardista que sea, piensen ustedes cuál es la universidad de mayor desarrollo científico en este planeta. Harvard, Oxford, Manchester, Cambridge. ¿Cuáles son las universidades? Miren, la Universidad de Oxford se fundó, escuchen ustedes con atención, en el año 1208. 1208, ¿cuándo llegó Cristóbal Colón a América? Mucho antes. Cristóbal Colón fue a la Universidad de Valencia, que también se fundó en ese año, a pedir apoyo para su viaje que iba a hacer y lo ignoraron. Entonces, ¿cuántos años tiene la Universidad de Oxford? Desde 1208, es una señora universidad. Las universidades mexicanas, la más vieja tiene un poquito más de 100 años, la más vieja. Somos bebés, estamos aprendiendo a caminar como instituciones de educación superior. Tenemos mucho que aprender y también mucho que compartir. Entonces, en esta creación de redes para atender los desafíos que vivimos como sociedad, ninguna institución solita, por más desarrollada que esté, tiene capacidad para aprender o para resolverlos por sí solas. Las redes son fundamentales para avanzar más rápidamente en el conocimiento. Miren, el doctor Arturo Reyes Sandoval fue investigador de la Universidad de Oxford. Él estuvo allá trabajando en un tema que fue la generación de vacunas contra una enfermedad que sucede en nuestro país. Y para avanzar en ese desarrollo de la vacuna, la colaboración con México fue fundamental. Por eso es que el trabajo del doctor Arturo Reyes Sandoval, la generación de vacunas para la chikungunya, Zika y chikungunya, que suceden, son enfermedades que suceden más en países como el nuestro, pues tenía que desarrollar colaboración. Ciertamente, una maravillosa universidad como la de Oxford reconoce que la colaboración es importante para avanzar en sus investigaciones. ¿Me explico? ¿Sí? Queda claro la importancia de la creación de redes. Y bueno, pues hablando de esto, de solución de problemas, el pensamiento crítico al que
al que pues la educación superior nos invita a desarrollar creativamente soluciones, pues es parte de la internacionalización, la importancia de los ejes, es uno de los ejes de la internacionalización. A ver, aquí hay una diapositiva que habla claramente de, muy esquemáticamente, de un modelo básico, un modelo fundamental. ¿Qué es lo que significa internacionalizar una institución de educación superior? Pues para empezar, hay que tener una política nacional sobre la internacionalización. ¿Cuál es la política de nuestro país en materia de internacionalización? Pues veremos un poquito más adelante cómo ha estado el tema de las becas, porque si yo no hubiese tenido becas, esas estancias que hice, pues no hubieran sido posible, no habría sido posible, pues nada de eso hubiera pasado, ¿no? Entonces las becas son importantes. Entonces vamos a ver un poquito más adelante cómo estamos en becas. Luego, derivado de la política nacional en materia de internacionalización, y yo quiero darles las buenas noticias de que ahora con la nueva secretaría, ustedes saben que la doctora Claudia Sheinbaum creó una nueva secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en donde el tema de internacionalización está en la agenda, así que son buenas noticias. Yo felicito a la titular de esta secretaría, que es la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, porque promoverá e incentivará de manera importante la internacionalización, no solo con las becas, sino con estas redes de colaboración que vamos a ver también un poquito más tarde. Bueno, entonces ya cuando la institución desarrolla su propia política de internacionalización, entonces viene la operación, como yo decía hace rato. ¿Cuántos jóvenes? Yo quisiera, por ejemplo, una política es, yo quisiera que el 10% de la matrícula de educación superior participe en un esquema de movilidad estudiantil. Yo quisiera que ese mismo 10% de profesores participe en la movilidad académica. Y yo quisiera que el 10% de los programas educativos, planes y programas de estudio tengan el componente de internacionalización en el currículum. Esas son algunas propuestas que institucionalmente podemos ver. Y ustedes pueden ver a la derecha el impacto a corto plazo y a largo plazo. Y todo redunda en un perfil de egreso, acorde al contexto, posicionamiento de la institución a nivel internacional y nacional y, lo más importante, elevar y mejorar la calidad educativa de la educación. Ahora vayamos a estos temas, miren, que son un poco, pues, como para ponerse a pensar. Estudiantes internacionales o extranjeros como porcentaje. ¿Qué porcentaje les decía yo de la matrícula en movilidad? Uy, se me fueron, no están aquí conmigo. Profesor, ¿qué porcentaje dije? Roberto, gracias por estar aquí conmigo, porque todos los demás no sé a dónde se me fueron. Regrésense, por favor. Vengan, no dejen que su mente se vaya. ¿Qué porcentaje dije? 10% de la matrícula de educación superior en la institución X sería una buena propuesta para participar en esquemas de internacionalización. Miren ustedes en esta lámina. Los países de la Comunidad Económica Europea son los que mayor participación tienen en movilidad. ¿Por qué? Porque lo que ellos tardan en pasar de España a Francia, o de Francia a Luxemburgo, o a Italia, pues es como ir de Veracruz a la Ciudad de México, ¿no? Están así de cerquita. Es como si nosotros habláramos de movilidad al interior del país. La cercanía de esos países de la Comunidad Económica Europea pues les permite con mayor facilidad tener esa movilidad. Son principalmente, miren, Reino Unido está con un 20% de su matrícula en movilidad
internacional. Yo le daría un aplauso al Reino Unido porque duplicó la meta que yo puse para eso. Otra vez los perdí, ¿verdad? Sí, y básicamente son países de la Comunidad Económica Europea que participan con eso. 6.4% para los países que integran la OCDE. ¿Y cuánto tenemos en México? 1%. Tenemos un gran desafío, ¿no es cierto? Tenemos un gran reto ahí por delante. Ahora, porcentaje de estudiantes de educación superior nacionales, o sea, mexicanos, que estudian en un país fuera de México. Pues miren, ahí vemos que 3 de cada 4 lo hacen en Luxemburgo, pero la razón es la misma por la que ya les platiqué, por la cercanía. Pero luego siguen estando los países de la Unión Europea, que tienen los porcentajes, aunque bajos, pero sí más altos que el porcentaje medio de los países de la OCDE. Son nacionales que estudian fuera del país de origen. Y luego hay países como Chile, Brasil, que están arriba de México. En México, solo el 0.7% de la matrícula de educación superior nacional de mexicanos y mexicanas tiene oportunidades para salir al extranjero a estudiar. Y aquí la movilidad internacional, ¿en qué áreas del conocimiento se da? Miren, sucede una cosa curiosa. La matrícula nacional más alta en nuestro país está en temas de educación, artes y humanidades, y salud y bienestar. Pero para salir al extranjero, lo que buscan son administración de empresas y derecho, y afortunadamente temas de ingeniería, de tecnología y en STEM, ¿no? Áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Es un porcentaje alto de estudiantes extranjeros y estudiantes nacionales. Hay más interés en salir al extranjero que en estudiar estas carreras a nivel nacional. Ahora, vamos a ver, becas. ¿Cómo están las becas? En esta administración se creó el padrón de posgrados nacionales. Y ahí hay un número de programas de posgrado registrados. La promesa de la actual directora general del CONACYT fue que el 100% de los estudiantes matriculados en programas de posgrado registrados en el padrón de posgrados tendrían beca. Bueno, pues, ¿cuál fue la matrícula que les dije yo hace rato que teníamos en educación, en posgrado? ¿Cuánto les dije? Ya no se acuerdan, pongan atención. A ver, ¿les vas a hacer examen después? ¿Qué pasó? ¿Cuántos dije? 112,000 estudiantes de posgrado. ¿Y cuántas becas tenemos aquí en el 2024? 63,000. O sea que poquito más del 50% tienen becas. Y todavía el porcentaje o el número de becas hacia el extranjero con el paso de los años ha ido aumentando, ¿verdad? No ha ido aumentando. Observen la gráfica, la tabla, ha ido disminuyendo. Así que urge una política de becas más agresiva para incrementar esta movilidad internacional. Miren, del 2015 al 2021 se ha incrementado el número de estudiantes que vienen del extranjero a nuestro país a realizar una estancia. ¿Y qué ha pasado con los y las mexicanas a que salen al extranjero?
la línea verde, se ha mantenido a través de los años. A través de todos esos años no ha incrementado, pero los extranjeros sí han venido a nuestro país. Nuevamente se incorpora la urgencia de establecer una política nacional para la internacionalización. Veamos aquí, ¿cuántos estudiantes internacionales llegan a Estados Unidos? La primera, la de la izquierda, vienen principalmente a Estados Unidos, estudiantes ¿de dónde? De China. ¿Y de dónde más? De la India. Estados Unidos, las universidades están llenas de estudiantes de China y de la India. Y luego sigue en mucho menor nivel, pero no de menor importancia, Corea del Sur. Y luego, pues ustedes pueden leer ahí, ¿dónde está México? Hasta abajo. Y luego los gringos, ¿a dónde se van? Las gringas, ¿a dónde se van? A Italia. Y en segundo lugar, a Reino Unido. Allá van los estudiantes, no con mucha diferencia, ahí le van pisando los talones. Hay que establecer una estrategia para ser el primer destino, ¿no es cierto? Primer destino de los estudiantes del Reino Unido. Y nuevamente, ¿dónde está México? El antepenúltimo, ¿verdad? Ahora, hay una relación directa entre la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento internacional de las universidades, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ¿cuántas universidades en el top 100 mexicanas hay? Bueno, ya lo dijeron ustedes. Ahora, ¿Estados Unidos cuántas tiene? Reino Unido, felicidades Reino Unido, tiene 15 universidades en el top 100 de universidades. Entonces, primer lugar Estados Unidos. ¿Ustedes creen que les sorprenda que los estudiantes americanos no quieran ir al Reino Unido, donde comparten este reconocimiento internacional? Pues ahí pueden ver ustedes cómo después de esos dos primeros se reduce. Aquí hay algo muy interesante, fíjense, que no concuerda con todo lo que hemos visto anteriormente. Países con los que México tiene convenios de movilidad estudiantil de educación superior o algún programa de intercambio. ¿Cómo se ve ese mapa? Ese mapa se ve linda todo, ¿verdad? Tenemos convenios de movilidad prácticamente con el 90% de los países del mundo. Pero no los aprovechamos lo suficientemente. No lo aprovechamos lo suficiente. Están las condiciones, pero no lo aprovechamos suficientemente. Ahí hay algunos programas. La siguiente, por favor. Miren, yo rápidamente, es más, me voy a pasar esta, me la voy a pasar, pero nada más quiero que sepan que, déjame en esta, bueno, la que sigue. Miren, con esta, de 5 diapositivas solo voy a usar esta para hablarles de esta experiencia que tenemos en México para generar redes de colaboración. En la parte de abajo, ustedes ven que está la Universidad Internacional de La Rioja, la UNESCO, KTH, que es una universidad de Suecia, Scientec, Diplohat, que es un organismo de España, está la Queen Mary de Londres. Tenemos convenio con la Queen Mary, que es una universidad con la que el Instituto Politécnico Nacional tiene movilidad desde hace muchos años. Así que, y no solo con la Queen Mary, hay un consorcio de universidades que participan de manera muy activa con el Instituto Politécnico Nacional. Así que busquen por favor estos programas.
de movilidad con el Reino Unido y el Instituto Politécnico Nacional, porque aquí ustedes son estudiantes del IPN, ¿no es cierto? Bueno, busquen ese programa. Vamos a pasar a la siguiente. Este es el modelo de colaboración de la red. Estos son casos de éxito de este modelo de colaboración, este también. Y luego voy a pasar a la parte final de mi participación, la era global y el humanismo. Ahí cuando entré en el stand del IPN vi un letrero que decía el fútbol y el humanismo. ¿Por qué pusimos como retos estos de la era global y el humanismo? Pues en primer lugar porque no debemos ser ajenos a la globalización en la que vivimos y en reconocer la importancia de la internacionalización en temas, como dije anteriormente, como Industria 4.0, semiconductores, inteligencia artificial, y bueno, eso demanda de acercarnos a aquellos países que están a la vanguardia en estos desarrollos. Ese es un reto. El fenómeno del nearshoring demanda la relocalización de las empresas, que nuestros estudiantes egresados cuenten con las competencias suficientes para participar de esas empresas extranjeras que se ubicarán en nuestro país. Es muy importante la colaboración con esos países que tienen empresas ubicadas en nuestro país para conocer las competencias demandadas y en colaboración, a través de intercambios o a través de redes, hacer esa actualización. Pero sobre todo, quiero yo que en esta diapositiva traigamos a la memoria la introducción que es la importancia de recordar juntas que la educación superior es un bien público, que la educación superior es un derecho humano, que la educación superior, el efecto que debe tener en nosotras como personas formadas y educadas en este tipo educativo, tiene que ser en primer lugar en valores, en ética, en la importancia de la responsabilidad social hacia los demás. Por cada joven que ingresa a educación superior, y no solo en esta estadística, ya vimos que solo el 0.7% de la matrícula tiene oportunidades de un intercambio internacional. Esta oportunidad de la educación superior y de la internacionalización de la misma debe generar, bajo un enfoque de humanidad, una responsabilidad social para lograr, en la medida de lo posible, en nuestro desempeño profesional, generar condiciones para que un porcentaje mayor de jóvenes puedan participar de esa experiencia de internacionalización que muy pocos hemos tenido, o muy pocas hemos tenido. Y hay otro tema que también es fundamental, y esta es la última de las diapositivas, la antepenúltima. La política pública que nos lleve realmente a ser efectivo este derecho, y que cuando se tiene un diagnóstico real, entonces se pueden proponer metas realistas, acompañadas del financiamiento suficiente para alcanzar esas metas. Por eso es que fue importante al principio presentar el modelo de internacionalización institucional básico, que parte de una política nacional, una política institucional, y luego poner las metas de movilidad acompañadas del financiamiento correspondiente para lograrlo. Y bueno, siempre hemos dicho
los egresados quienes posicionan a una institución de educación superior. Y para que los egresados del Instituto Politécnico Nacional tengan un desempeño excepcional en donde se desempeñen profesionalmente, pues tienen que tener una educación de calidad. Y ya hemos visto el papel que juega la internacionalización en el fomento a la calidad de la educación superior. Y bueno, how many of you speak English? How many? Just 1, 2, 3, 4, 5? 10%? Would it be 10%, 20%? Around 10%. Necesitamos hacer esfuerzos para incorporar en nuestra formación un idioma extranjero. Cuando yo tenía 11 años de edad, comprendí la importancia de una lengua extranjera y exigí a mis padres que me ayudaran a aprender inglés. Eso nace de un deseo personal. Cuando uno lo quiere, uno lo logra. Una diría, mejor, ¿no? Como dice, hay un refrán por ahí que dice, si lo piensas, lo creas, o sea, si lo quieres, lo logras. O sea, pero todo nace de querer, de darse cuenta de la importancia del idioma extranjero para establecer estrategias y lograrlo. Todo nace de ver la importancia de la internacionalización para buscar una estancia en el extranjero. Pero todo nace de la persona. Nadie me va a venir a decir, oye Roberto, mira, bien válido que está, es importante que tú aprendas otro idioma. Nadie me va a venir a decir eso. Tiene que nacer del interior. Tiempo, terminamos. La última, 2 políticas. Y como son 2, voy a hablar de una nada más, porque ya el tiempo se me acabó. Miren, el Reino Unido actualmente tiene 2 convocatorias vigentes. Una que es la de Shivni, que es un programa de movilidad de becas internacionales del gobierno, financiados por el gobierno del Reino Unido, y que ahí ven ustedes la convocatoria está abierta. Creo que cierra el 5 de noviembre. Entonces tienen tiempo no solo para visitar el portal, conocer los requisitos, sino para darle difusión. Son becas, es un programa muy competitivo. Tuve la oportunidad de dar una charla a las becarias mexicanas en el Reino Unido. Estuvimos en la Academia de Ingeniería, en la Academia Real de Ingeniería. Ahí reunieron a todas las becarias de este programa Shivni, y tuve la oportunidad de darles una charla motivacional, diciéndoles que pues eran especiales por tener una beca como esta, eran muy afortunadas, y diciéndoles que la aprovecharan al máximo, porque era una oportunidad única. Y hoy les digo a ustedes lo mismo, es una oportunidad de vida esta beca. Visítenla, conozcan en qué consiste, pero sobre todo difúndanla. No se queden, cuando llegue a ustedes información de valor, no se la guarden, no sean egoístas, compártanla con el mayor número de personas posible. Y luego, una convocatoria, un programa maravilloso que coordina Roberto Vélez, que es el programa de becas para líderes en innovación. Yo sé que el Instituto Politécnico Nacional promueve mucho la tecnología y la innovación. Esta convocatoria está abierta. Este programa lleva 10 años, tiene ya 10 años, tiene más de 1,300 personas que han participado de este programa, de 19 países diferentes, incluido México. La convocatoria está hoy promoviéndose
a través de Roberto y bueno, pues esta nuevamente es un programa de emprendimiento global, en donde quienes participan en este programa tienen la oportunidad de vincularse con emprendedores de tecnología en proyectos de innovación, con proyectos que atienden problemas de importancia para todo el mundo, no solo para quienes van de ese país. Es un programa de alto impacto, es un programa de alta dimensión, es un programa de, no tengo palabras para describirlo, lo valioso que es este programa. Así que con esto yo paso a la siguiente para que tomen nota de mis redes sociales y me sigan. Y con esto les agradezco muchísimo y les pregunto si tienen algún comentario. Pasamos, profesor, a las preguntas. Le paso el micrófono. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la doctora Angulo. Siempre es algo exquisito escuchar sus ponencias y todo lo que nos regala, que son números duros, los números son duros de cómo estamos y eso lo agradecemos. El instituto lo agradece y moraleja para la siguiente, estar pendiente desde el principio. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Por favor. Doctora, buenas tardes. ¿Qué actitudes cree que se cultivan en los estudiantes por medio de la internalización de la educación y que sería más difícil que se pudieran obtener aquí en México a través de las universidades? Actitudes, pues la primera es un pensamiento crítico, un pensamiento creativo. La educación transforma a la persona y la primera transformación que hace es la interna, la de tomar decisiones informadas, no dejarnos llevar nada más por lo que todo el mundo dice, sino investigar a conciencia las decisiones que yo estoy tomando. Entonces, primero un pensamiento crítico, luego un pensamiento creativo. Para una persona que estudia en la universidad tiene que ser capaz de resolver problemas, y para eso los problemas complejos que hoy vivimos requieren de mucha creatividad, de mucha colaboración. El trabajo colaborativo es una actitud que tenemos que desarrollar también. Nadie tiene todo el conocimiento, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que poner sobre la mesa, y cuando colaboramos, cuando aprendemos el misterio y el valor de la colaboración, entonces todos ponemos y todos ganamos. Por mencionar tres, diferentes a los que todo el mundo habla de bueno, pues la importancia de una formación para el campo laboral, mejores salarios, o sea, eso es lo que todo el mundo dice, pero esto es fuera de eso que todos ya conocemos. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues agradecerte, doctora. Muchísimas gracias. Éxito a todos. Gracias, embajada. Te doy un